Bueno, oremos, ¿sí? Señor, damos gracias por este espacio en que podemos reunirnos en torno a ti, en torno a tu palabra. Queremos suplicar, Señor, tu bendición en esta hora sobre nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, por favor, enséñanos, por favor, instrúyenos. Por favor, permite que nuestras almas se rindan en adoración delante de ti y que por gracia, Señor, nosotros podamos contemplar, adorar al único Dios verdadero. Así que te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, ¿qué estamos viendo? Si ustedes se acuerdan, ¿qué estamos viendo? Estamos hablando acerca del decreto, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho acerca del decreto? ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué fue nuestra primera clase? ¿Qué dijimos? Primero vimos las palabras en griego que tenemos en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de cómo Dios ha decretado el fin desde el principio, ¿sí? Y vimos también algunas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Qué más vimos acerca del decreto? Vimos que las confesiones reformadas lo enseñan, las confesiones enseñan acerca del decreto, ¿cierto? Y después empezamos a hablar de cómo vamos a enseñar el decreto, cómo lo vamos a enseñar, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos primero? ¿Cómo vamos a enseñar el decreto? ¿Qué se acuerdan? Bueno, el decreto está fundado en el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Dios. ¿Qué más? El poder. ¿Y qué más? La voluntad. ¿Cierto? Es lo que estamos viendo. Entonces empezamos nosotros a hablar de cómo es el conocimiento de Dios en el decreto. ¿Cierto? Entonces piensen algo. Si ustedes quieren decretar algo, ¿qué hacen? Pensemos primero en nuestra experiencia. Cuando queremos decretar algo, ¿qué hacemos? ¿Pensamos? ¿Qué más? No, piensen conmigo. Si quisiéramos decretar algo, ¿qué tendríamos que hacer? Pensar, ¿qué más? Pensar, planear, ¿en qué es diferente a pensar? No, planear, pensar, identificar si tenemos el poder de llevarlo a cabo y después de pensar y de mirar si tenemos el poder de llevarlo a cabo, ejecutarlo por la voluntad. ¿Sí es claro? Es lo que estamos haciendo en este proceso. Estamos viendo cómo Dios, cómo es su conocimiento, cómo es su poder y cómo es su voluntad para llevar a cabo lo que nosotros llamaríamos el decreto. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Esa es la base. Díganme si están perdidos ahí. ¿Vamos bien, sí? Bueno, ahora vamos a hablar del primer punto del decreto, que es el conocimiento. Y empezamos a hablar del primer tipo de conocimiento. No se me vayan a complicar con los nombres, yo estas diapositivas las tengo para mí, pero voy a tratar de hacérselo más digerible. ¿Listo? ¿Cuál es el primer conocimiento que empezamos a hablar hace 8 días? ¿Se acuerdan? El conocimiento que llamamos nosotros de los posibles. ¿Quién se acuerda qué es el conocimiento de los posibles? Lo que puede hacer o no hacer. Uy, no sé. Varias, muy bien, posibilidades de lo que Dios en virtud de su conocimiento y su poder podría hacer, ¿cierto? Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces Dios tiene por su poder muchas posibilidades de lo que Él quisiera hacer. Pero estamos hablando de su conocimiento. Dios, en virtud de su conocimiento, Él puede ver muchas posibilidades, no ver, sino ver en sí mismo lo que Él podría hacer en virtud de su conocimiento y en virtud de su poder. ¿Sí es claro? ¿Sí están conmigo o no? Entonces, es toda la gama de posibilidades. Ojo que estamos hablando del conocimiento. Las cosas meramente posibles que son posibles para Dios. No lo que será. Esto no está hablando de cosas que van a existir, ¿cierto? No lo que será, no está hablando de cosas que van a existir, sino todo lo que podría ser sin que ello involucre contradicción alguna. ¿Sí, claro? Entonces Dios, antes de decretar, ¿qué hace? Ahora, cuando yo hablo antes y después, recuerden que en Dios no hay razonamiento lógico progresivo, sino que Él conoce todas las cosas exhaustivamente. Cuando hablamos en antes y después, es en el sentido lógico, no que Dios tenga sucesión de pensamientos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no?
Yo les voy a estar preguntando para que no se me pierdan. Seguimos entonces. Entonces, Dios, en el conocimiento de los posibles, Él no ha decretado si estas cosas existirán o no. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro en ese sentido? Es decir, Dios solamente lo conoce en virtud de ¿qué? De Él mismo y de su poder. Él no ha llamado eso a la existencia. Él todavía no ha dado su decreto y su voluntad de que estas cosas existan. Solamente son las cosas que nosotros llamamos pura potencialidad frente a la voluntad divina. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poquito de esto. Ojo que este tipo de conocimiento, como lo estamos diciendo, precede, pero de manera lógica, al decreto. Es decir, lo que les estaba diciendo ahorita, Dios no tiene sucesión de pensamientos. Entonces, cuando hablamos de un conocimiento anterior y un conocimiento posterior en Dios, lo estamos hablando de manera lógica, no de manera cronológica, ¿sí es claro? Porque el decreto sucede en un solo instante. ¿Sí entienden eso? ¿O tienen preguntas ahí? O sea, cuando decimos que nosotros primero ve todos los posibles, ¿sí? Luego viene el futuro que Dios llama la existencia o que Dios decide actualizar. Entre estos dos está el decreto, ¿sí? Pero todo esto sucede en el mismo instante, ¿sí? Es como la regeneración y la fe. ¿Qué sucede primero en el tiempo, la regeneración o la fe? En el tiempo, ¿qué sucede primero? No, en el tiempo, ¿qué sucede primero? Las dos cosas suceden al tiempo cronológicamente. La regeneración y la fe suceden al tiempo. Lógicamente, ¿qué entendemos que sucede primero? No, la regeneración es primero. Pero mis hermanos arminianos, por favor. Primero Dios regenera y luego creemos, porque Dios nos da la fe, ¿cierto? Pero esta distinción no sucede cronológicamente, sino es de manera lógica. En el instante suceden las dos cosas al tiempo, pero lógicamente primero es la regeneración. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Lo mismo sucede con el decreto. El decreto es uno solo. Sí. La gracia regenera el corazón, nos da la fe y nosotros creemos en Jesucristo. Así es el orden bíblico. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y aquí viene, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero esta diferencia es lógica, no cronológica, no en el tiempo. Cronológicamente es que en el minuto 1 A sucede una cosa y en el minuto 2 sucede B. Esto es cronológico. Lógica, cuando decimos de una diferencia lógica es que sucede en el mismo instante, pero lógicamente entendemos que primero Dios regenera y luego la persona cree. Pero es una distinción lógica. ¿Sí están conmigo o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vemos, estamos hablando de los posibles. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué posibles? Decíamos hace 8 días, todos los mundos posibles, Dios los conoce. No solo este mundo, sino todos los mundos que Dios hubiera podido crear. Mundos con criaturas distintas, con historias distintas. También Dios conoce todas las criaturas que nunca existirán y todas las conexiones y combinaciones de posibles. ¿Listo? Ahora, existen verdades necesarias. ¿Qué significa eso? Piensen conmigo esto. 2 más 2 igual a 4. ¿Sí? Pregunta. ¿Dios pudo crear un mundo donde 2 más 2 sea igual a 5? ¿Dios pudo haber hecho una contradicción lógica? ¿Cómo? Pero no cosas ilógicas. Sí. ¿Dios puede crear un triángulo circular? ¿No? La lógica, piénsenme esto, lógica, la lógica. La lógica, ¿qué? Sí, al menos que cambien los nombres, pero sería la misma figura, ¿no? Pregunta, la lógica, ¿qué es algo lógico?
Estamos hablando del conocimiento de Dios, no se me vayan a perder. Estamos hablando del conocimiento de Dios, estamos hablando del conocimiento de los posibles. Ahora estamos hablando de verdades necesarias o verdades hipotéticas, ¿sí? ¿Sí están conmigo? Entonces, por ejemplo, las verdades lógicas, el principio de no contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. No porque Dios lo decretó, sino porque la contradicción es incompatible con la razón perfecta de Dios. Piensen en la lógica. ¿Qué es el principio de no contradicción? ¿Cómo? Al mismo tiempo, un ejemplo. ¿Qué? Un león no puede ser gato al mismo tiempo, a no ser que sea un terian humano. Piensen conmigo de lo siguiente. ¿La lógica gobierna a Dios? ¿O Dios creó la lógica? ¿O qué pasa con las verdades lógicas? ¿Dios creó la lógica? Son verdades que están, son verdades necesarias. La pregunta es, ¿Dios se rige por las verdades necesarias? Gracias, Dios la bendiga. ¿Por qué Dios rige las verdades necesarias? Digamos 2 más 2 igual a 4, un triángulo de 3 lados, un triángulo equilátero de 180 grados. ¿Esas verdades lo rigen a Dios? No, ¿ok? ¿Esas verdades Dios las creó? Es decir, que si las creó pudieran ser diferentes. ¿Puede haber un 2 más 2 igual a 5? Entonces esas verdades ¿qué son? Son necesarias porque fluyen de la esencia perfecta de quién es Dios. Entonces Dios no está subordinado a ellas. Esto es importante porque esto lo enseñan los molinistas, que Dios está subordinado a las verdades lógicas. Entonces Dios no puede hacer cosas contradictorias. ¿Y por qué no puede hacer cosas contradictorias? Porque la lógica lo rige. ¿Qué problema ven de eso? Exactamente, la lógica sería mayor que Dios, verdades necesarias serían mayor que Dios, no tiene sentido. El otro problema sería que Dios las creara. Que Dios cree 2 más 2 igual a 4 sería un problema. ¿Por qué? Porque decía, no me acuerdo quién fue, creo que fue, sí, ya, Ockham. Él decía que Dios podía crear un mundo desordenado. Un mundo donde no hubiera gravedad, donde 2 más 2 fuera igual a 5, cosas desordenadas. ¿Por qué eso contradice el carácter de Dios? Porque Dios ¿cómo es? Perfecto. ¿Sí están conmigo ahí o no? Entonces, hay verdades necesarias como las verdades lógicas, como las verdades matemáticas y las verdades metafísicas, que el todo es mayor que la parte. Eso es una verdad metafísica, ¿lo entienden? ¿El todo es mayor que la parte? Claro, como una parte va a ser más grande que el todo. Son verdades metafísicas. Que la causa precede al efecto en el orden de la naturaleza. Es decir, toda causa tiene todo efecto tiene una causa. ¿Ese qué tipo de verdad es? ¿Creada por Dios? No, son verdades necesarias. ¿Sí están conmigo? Tranquila, pregunta. Sí. Medicina, sí. Va a morir, va a morir, 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 morir. Sí. Pero ahí no hay lógica. No, eso no es lógica. Lógica es, por ejemplo, el principio de no contradicción. Lógica de no de que lo lógico sería que se muera, no en ese sentido, sino por ejemplo el principio de no contradicción. ¿Esto puede ser negro y blanco al tiempo? ¿Se estaría qué? Exactamente, esos principios, por ejemplo las verdades matemáticas, 2 más 2 es igual a 4. ¿Dios pudo crear un mundo donde 2 más 2 sea igual a 5? Nosotros diríamos, sí, para Dios esto es posible, pero no, porque eso contradeciría ¿qué? Su orden perfecto, su ser perfecto. ¿Sí es claro? Entonces, las verdades lógicas, las verdades matemáticas, las verdades metafísicas, por ejemplo, que el todo es mayor que la parte, ¿lo entienden? O sea, ¿es más grande la tabla que un cuadradito? Eso es una verdad ¿qué? Lógica. La pregunta es, ¿esas verdades que son lógicas lo gobiernan a Dios? Es la pregunta que estamos haciendo acá. ¿Está Dios sometido a ellas?
No, decimos no, no, no. Dios es omnipotente precisamente porque no puede morir, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo. Si pudiera, ¿qué sucedería en Dios? Tendría deficiencia y la deficiencia es impotencia, no potencia. Entonces miren, estas verdades necesarias, escuchen esto, son expresiones de lo que Dios. Esto para nosotros los reformados es importante. Ya lo vamos a ver por qué para el molinismo funcionaría, ¿sí? Preguntas. Dos más dos igual a 4. ¿Sí? ¿Sí respondí tu pregunta? ¿Era esa la pregunta? Me devuelvo, ¿sí? Ah, ok. Pregunten con tranquilidad. Yo no voy a tener afán. Voy a ir con paciencia. Todos deben aprobar el curso. Voy a hacer una evaluación. Necesarias del ser de Dios perfecto. Exactamente. Son así porque Él es perfecto. No porque Él esté subordinado y no porque Él las haya creado. ¿Listo? Preguntas. Porque Dios es. Así es. ¿Vamos bien? Entonces hemos hablado del conocimiento de los posibles. Estamos hablando de eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Miren algunos versículos. Mateo 11, 21. Perdón, antes de ir a Mateo. Miren el Salmo 147, versículo 5. Muy bien. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Ahora miren lo que dice después. Estamos hablando de nuestro Dios. ¿Cómo es? ¿Qué significa que su entendimiento es infinito? Sin límite, ¿qué más pensarían de un entendimiento infinito? Que sobrepasa nuestra capacidad, ¿cierto? Él es pura potencia en su entendimiento. ¿Sí? No hay nada difícil para Él. Entonces la pregunta es, ¿Dios pudo crear mundos distintos a los nuestros si su entendimiento es infinito? Diferentes a los nuestros, pero que fueran lógicamente, no contradictorios, ¿no? No con principios contradictorios. ¿Pudo crear mundos distintos si su entendimiento es infinito? Claro, ¿sí? Miren este, Romanos 11:33, conocido por nosotros. O profundidad de las riquezas, ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces yo les decía, Jonathan Edwards, y en las enseñanzas que escuchamos de R.C. Sproul, también escuchamos lo siguiente, y esto viene de filósofos como Leibniz. Leibniz es protestante, pero Leibniz enseñó lo siguiente: Dios creó el mejor mundo posible. ¿Qué opinan de eso? Dios creó el mejor mundo posible. ¿Por qué? Porque Dios creó lo más sabio. Dios no pudo crear algo que fuera menos que sabio. Así que como Dios es poderoso y es sabio, Él debió crear el mejor mundo posible. ¿Qué piensan de eso? Si quieren, procéselo, yo no tengo afán. Suena lógico. Sí, muy bien. ¿Cómo? Digamos que ese pensamiento haría pensar que Dios no es sabio, lo que estás diciendo. No es sabio, no va por ahí, no va por ahí. Sí. ¿Dios creó el mejor mundo posible? Pensemos en esto, pensemos en Dios. Miren, Dios es en entendimiento como es. ¿Su entendimiento cómo es? Infinito, grande. Su conocimiento o profundidad. Su sabiduría es profunda. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. La pregunta es, miremos otros versículos. Job 42:2. Piensen en esta idea del mejor mundo posible. Sí. ¿Sí?
Claro, pero por ahí no va. En el mal y eso, pero sí, es bueno, pero por ahí no va. Póngale cuidado, va por este lado. Dios creó este mundo y este mundo es sabio, bueno y perfecto porque la cruz viene y el fin de todo es su gloria. ¿Sí o no? Pregunta, ¿Dios pudo crear otro mundo distinto, pero que también sea sabio y que también manifieste su gloria? El punto es ese, ¿sí es claro? Porque estas verdades son importantes. ¿Nuestro mundo funciona de manera necesaria o de manera libre? Es decir, el decreto de Dios es un decreto que Él debe crear el mejor mundo posible y este mundo es necesario, o Él considera en su conocimiento, en virtud de su poder, diferentes mundos y Él decide crear libremente este mundo. ¿Sí entienden la diferencia? Es decir, si Dios dice voy a crear el mejor mundo posible, casi que ese mundo ¿cómo es? Necesario. Él no es libérrimo. Él está atado a un atributo. ¿Cuál? No, en el ejemplo que estoy poniendo. A la sabiduría. ¿Sí me entienden? Si Dios va a crear el mejor mundo posible, prácticamente Dios está subordinado a su propia ¿qué? Sabiduría. Entonces, este no es un mundo libre. Este es un mundo rígido y necesario. Dios ha creado el mejor mundo posible y es este, y no puede haber otro. No es como nosotros entendemos a Dios o la reforma. La reforma dijo no, el mundo que Dios crea es libre. ¿Él pudo haber creado otro mundo? Sí. ¿Con diferentes animales? Sí. ¿Con diferentes circunstancias? Sí, pero igual de sabio e igual apuntando a su propia gloria. Eso haría un mundo libre, porque el conocimiento de Dios ¿cómo es? Infinito, infinito. ¿Sí? Miren Job 42:2. Por favor, si no me están entendiendo, me preguntan, ¿sí? Puede preguntar cualquier cosa. Sí, ¿qué no entiendes? Sí, ok. Eso sería una cosa. Todo el poder que podemos ver de Dios es este. Pero la pregunta que estamos tratando de resolver es esta. ¿Qué es el determinismo y qué es el fatalismo? ¿Qué entienden por esas dos cosas? Determinismo y fatalismo. ¿Qué entienden? ¿Qué han escuchado? Pero ¿por qué tenía que ser y por qué nada podía haberlo cambiado? Y estaba determinado por qué. En lo que han escuchado, pensemos. Sí, pero entonces esa voluntad, ¿cómo es? Exactamente. El determinismo dice que aún Dios está sujeto a todo lo que hay que ser. En él no hay verdadera libertad. Eso es determinismo. El fatalismo, básicamente todo emana, la palabra es emana. Todo emana de Dios y todo funciona de manera rígida, rígida. Pero por eso estas categorías en Dios son importantes, porque esas mismas categorías en Dios las vamos a ver en las criaturas que somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces, Lore, si Dios por obligación debe crear lo que llamarían el mejor mundo posible, ¿este mundo sería libre o sería determinado de manera necesaria? Claro. En cambio, Dios, en la infinitud de su entendimiento, en la infinitud de su poder, Él puede concebir un mundo A y un mundo B y un mundo C, aunque Dios no tiene instantes lógicos, ojo con eso, A, B o C, que pueden tener sabiduría y que pueden funcionar estos mundos. En su libertad, Él decidió o decretó un mundo de manera libre, no emanando de algo, no siendo gobernado por un atributo, sino simplemente por quien es Él en su sabiduría, en un conocimiento de mundos, Él decreta el que Él determina sabiamente. ¿Sí o no? Emanación. Básicamente de Dios emana lo que sucede directamente. No lo puede controlar. Sí.
Sí, sí, póngale cuidado que el mejor mundo posible, perdón, te interrumpí. Ah, todos los mundos deben tener la cruz y la gloria de Dios en sus ojos. O sea, la cruz, la maldad no es una imperfección en Dios. La cruz, la maldad es un decreto que vamos a entender como un decreto de permiso. Eso lo vamos a ver. O sea, en cualquier mundo la cruz es necesaria porque la cruz es el plan A de Dios, dice Primera de Pedro. Entonces, cuando hablo del mejor mundo, no lo piensen en el sentido del pecado y la maldad, sino básicamente que es todo lo que Dios pudo haber creado. Este mundo es en ese sentido. Solo este mundo era posible con este león, esta jirafa, estos hombres así. O Dios pudo haber creado otros mundos con otros animales que no conocemos, el que en su sabiduría, en su poder tiene, pero que siempre el plan central era la cruz. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de otros mundos, hablamos de estas posibilidades que veíamos acá. Posibilidades se me perdió, de criaturas distintas, con historias distintas, con órdenes morales distintos. Criaturas que nunca existirán, animales de especies que nunca fueron creadas. Sí, ese tipo de conocimiento, pero la cruz siempre será el plan A. Miren Mateo 26:53. Miren si existen los posibles en Dios. Vamos a tratar de ver si existen los posibles en Dios. Mateo 26:53. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué ven en ese? ¿Eso sucedió? No. ¿Es un qué? Es un posible. Son posibles. Dios conoce posibles que pudieron ser. ¿Sí está claro? Miren Mateo, el que veíamos ahorita, Mateo 11:21. ¿Qué ven en ese versículo? ¿Cuál? Si hubiera hecho los milagros en ese lugar, ¿qué pasa? ¿Es verdad lo que dijo Jesús? ¿Es una metáfora? Es un posible. Ahora, ¿un posible en quién? En Dios. Muy bien, no en las criaturas. Miren Primera de Samuel. Primera de Samuel 23, 1. Sí, ¿quién nos ayuda a leerlo? Sigue, por favor, hasta el 13.
Miren lo que dice, sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en esa historia? ¿Qué pasó? Dios sabe, en su poder, conocimiento, sabiduría, que si eso sucede, pasa de esa forma por su voluntad. Por eso le dice, no lo hagas. ¿Es claro? Entonces Dios no está determinado a este mundo. Ese es el punto. Dios tiene conocimiento de posibles. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Vas a morir? Sí. Y murió. Sí. ¿Ya vamos a hablar de la voluntad de cómo suceden cosas? Sí. Ya no, en la otra clase, pero sí lo vamos a ver. Póngale cuidado. Entonces piensen conmigo en esto. Aquí está Dios. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tiene un mundo posible A, mundo posible B, mundo posible C, mundo posible D, E. ¿Sí? ¿Estos mundos posibles son reales o son fantasía del intelecto? Muy bien, exactamente. Son reales en Dios. Pero finalmente Él decide actualizar un mundo. Y ese mundo es el que existe. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Ese mundo, esperen que yo estoy aquí más enredado, ya. Ese mundo es el que existe. Ahora, que estos no existan, ¿significa que son ilusión? ¿O son, como lo dijo el hermano, son verdaderos en Dios? Son verdaderos en Dios y en su poder. Estos mundos, ¿cierto? ¿Sí? Que Él haya decidido actualizar uno, solo este es el que existe. ¿Qué piensan? Si no entienden, me dicen, por favor. En Él es verdad. En nosotros no, porque no tenemos ningún poder ni nada, sí. A la luna. En mi imaginación, póngale que sí, ya vamos a hablar de eso. Pero el asunto es este. Esto es importante. Estos mundos posibles son verdaderos en Dios, aunque solo Él actualice uno o decrete uno. Sí, porque es en virtud de su poder y de su conocimiento. Si Él quiere llamar a la existencia a este mundo, o este mundo, existiría, en virtud de quién es Él. ¿Sí, claro? Ahora, que Él solo se decante por uno, no significa que no habían posibles. No, Él ya decretó uno y el que decretó es el que existe. Y en su poder. Pero no, ya lo que Él decretó es el que va a existir. ¿Listo? Exactamente. ¿Cómo? No puede llegar a ser, ¿por qué? Porque no se puede realizar. Ahora, estos mundos que no llegaron a ser, sí se pueden realizar. ¿Sí están conmigo? Exacto, exactamente. Ahora pensemos en nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene diferentes caminos, ¿sí o no? Que yo elija una, ¿significa que estas otras posibilidades no eran reales?
eran reales. Ojo que este comentario es muy importante para lo que viene en la libertad del ser humano. Por ejemplo, en Pedro. Pedro negó al Señor. En su voluntad, él tenía la posibilidad real, no fantasiosa, real, de no negarlo. ¿Él podía no negarlo? Sí, porque así como en Dios hay posibilidades reales, nos creó a su imagen, en nosotros hay posibilidades reales. Por esto es importante, para el no ser deterministas. O sea, Pedro tenía voluntad real para lo contrario y él quiso libremente negar al Señor. ¿Sí están conmigo? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos bien. Judas lo mismo. Judas podía no vender a Jesús, pero ¿cómo podía? ¿Sí verdaderamente o no? Como es solo en la lógica. O sea, Judas tenía la posibilidad real de no vender al Señor. Claro, claro que sí. Por eso entender la voluntad divina, las posibilidades divinas, nos van a ayudar a entender la voluntad humana y las posibilidades humanas. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Claro, por eso es 100% responsable. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Eso vamos a entrar a definir el libre albedrío. Sí, en el libre albedrío la deliberación para los reformados era importante. Para Jonathan Edwards dejó de ser importante. Él no define el libre albedrío con deliberación. Eso lo vamos a ver. ¿Cómo? Salud, hermano. Tenemos que, no, humildad y paciencia. Ya no más dinero y amor. Humildad y paciencia. Segunda tipo, ¿listo? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Qué hemos visto? Sí, pregunta. Son parecidos. Básicamente las cosas están determinadas a una sola cosa. Sin liberación, sin libertad, sin sabiduría, sin poder, está determinado a lo que es. Solo puede ser lo que es. ¿Sí? Segundo tipo de conocimiento. Estamos hablando del conocimiento en el decreto de Dios. ¿Sí? Y es el conocimiento de los futuros. El conocimiento de los futuros. Es el conocimiento de las cosas que efectivamente existirán en el tiempo. Lo que el decreto de Dios ha determinado que ocurra. Es decir, las cosas futuras porque existen por el decreto de Dios. No son cosas meramente posibles, sino determinadas a existir en el orden real de la creación y de la historia. Es un decreto que es un decreto, como estamos diciendo, libre. Él de manera libre desea decretar este mundo, ¿sí? Esto ya lo vimos. ¿Qué diferencia hay entre los dos conocimientos? A ver si me están entendiendo. Entonces, el primer conocimiento, ¿cuál es? De los posibles. ¿Y el segundo? ¿Por qué se da ese conocimiento de los futuros? Porque entonces, miren, los posibles, dice Dios, mundo 1, esto todo de manera lógica, ¿no? Porque en Dios no hay sucesión de tiempo. Dios dice estos mundos y Él decreta este. ¿Por qué Dios conoce el futuro de este mundo? Porque lo decretó. ¿Listo? Así funciona. Este es el conocimiento de los futuros. ¿Por qué Dios conoce los futuros? En virtud de su poder y de su decreto, Él lo ha decidido. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estos dos conocimientos? Entre el conocimiento de los posibles y el conocimiento de los futuros. Entonces, el primero se ocupa de lo posible, claramente el segundo de lo futuro. El fundamento del uno es la omnipotencia de Dios, el fundamento del otro es la voluntad y el decreto de Dios. Y siempre el primero precede al decreto y el segundo es posterior al decreto de manera lógica. ¿Listo? Sí, y es por el decreto que se llega al conocimiento de los futuros. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen ahí? Pregunten con confianza.
Pregunten con confianza. ¿Ninguno? Sí, sí. Sí, sí. Ven, lo miramos porque estoy perdido. Mateo 11:28, ¿sí? Mateo 11. Miren el versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí es ese? No, estoy perdido. Ma- ¿Dónde es que está? Se me olvidó, 22. Ah, sí, aquí ya. Entonces Jesús comenzó a reprender las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido si se hubieran hecho estos milagros. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum? Sí. Sin embargo, les digo que en el día del juicio, ¿cómo es tu pregunta? Las escrituras. De pronto si buscas el versículo me lo das, ¿sí? Y lo miramos. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo está el conocimiento de Dios? En el primer instante, Él conoce todo lo posible en su propia omnipotencia, porque conoce las cosas como posibles y Él conoce lo que puede hacer. En el segundo instante, Él conoce todas las cosas como congruentes, elegibles, dignas de ser queridas, deseadas por Dios, y esto a partir de la perfección de su propia sabiduría, lo cual no es sino ser perfectamente sabio y conocer lo que la sabiduría perfecta debería ofrecer como elegible a la voluntad. Y en el tercer instante, Él conoce todas las cosas queridas por Él como tales, lo cual no es sino conocer su propia voluntad y por tanto, que habrán de ser. Y como siempre lo decimos, todo esto son momentos lógicos, no cronológicos. ¿Listo? Entonces aquí está la diferencia entre las dos tipos de conocimiento. El primer conocimiento conoce las cosas como posibles, el segundo conocimiento las conoce como futuras, determinadas a existir. Aquí hay decreto, no precede al decreto, aquí sí, descansa sobre el decreto. El fundamento del primero es la omnipotencia de Dios, el segundo es la voluntad y el decreto libre de Dios. El primero, nada está determinado, el segundo está definido, cosas determinadas por la voluntad segura y libre de Dios. El orden lógico, la primera precede al secreto, la segunda le sigue. Aquí hay cosas posibles y aquí están ya las cosas futuras. ¿Y es necesaria en Dios? Sí, Dios la tiene por naturaleza, este conocimiento primero de los posibles, y el segundo no, es un acto libre de su voluntad. ¿Listo? Aquí es el conocimiento divino. Entonces estamos en la triada, ¿no? Estamos hablando del decreto. Todavía no hemos hablado del decreto. Primero hemos hablado de su conocimiento. Ahora vamos a hablar de su poder. Vamos a hablar después de su voluntad. Y cuando tengamos las tres, ahora sí vamos a poder entender el decreto. ¿Preguntas? Sí. Todo lo que es creación, caída, redención y consumación, para la cruz es fijo, porque el propósito es la gloria a través de Cristo. ¿Sí? Ahora, que si Dios pudo haber creado un Adán con características físicas distintas,
Ya ese es otro mundo posible. Que no pecara, no, porque la cruz es necesaria. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, no, no, sí, no. Así es. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces vamos al poder de Dios. Vamos a hablar de dos tipos de poder en Dios, que es el poder absoluto y el poder ordenado, que es el espacio para la libertad divina. ¿Qué pasa si solo fuera el conocimiento de Dios lo que estamos abordando y no su poder? Piensen en nuestro conocimiento. ¿Qué podemos crear nosotros en nuestro conocimiento o imaginarnos? Por ejemplo, como creando. ¿Qué podemos imaginarnos en nuestra mente? ¿Un qué? Bueno, en comida. Sí. Nosotros podríamos crear por nuestro poder un pan de arequipe. Sí sería posible, ¿cierto? Podríamos hacerlo, elaborarlo. Pero hay cosas que nosotros conocemos que se salen de nuestro poder. Sí, la pregunta es si en Dios sucede lo mismo. Si Dios puede tener un conocimiento muy amplio de cosas y de mundos, pero finalmente no tiene el poder de llevarlo a cabo. Porque en nosotros sí pasa, ¿sí o no? Hay cosas que nosotros podemos hacer por nuestra propia fuerza. Por ejemplo, si yo pienso en levantar una silla, yo creo que lo puedo hacer porque mi poder puede levantar una silla. Pero si yo pienso en volar, mi imagen se imagina volando. Pero el problema ¿cuál es? El poder para ejecutarlo. La pregunta es si los conocimientos de los que nosotros hemos hablado son suficientes para hablar de posibilidades o solamente es una imaginación que está en Dios, pero realmente Él no tendría el poder y la capacidad de llevarlo a cabo. Por eso, para hablar del decreto y del conocimiento también es importante hablar de qué? De un poder que es un poder absoluto, ¿sí? Entonces, es la distinción entre el poder absoluto de Dios y el poder ordenado. El poder absoluto es el poder de Dios considerado en toda su infinita extensión. Es un poder absoluto. El poder de Dios, tal como lo ejerce en el orden que Él mismo determinó, es el poder ordenado. ¿Sí es claro? Entonces adivinen, el absoluto a qué tipo de conocimiento se asocia y el ordenado a qué tipo de conocimiento se asocia. A los posibles y el ordenado, el decreto, exactamente funciona de esa forma. Si solo fuera conocimiento, no sería suficiente. También necesitamos entender qué, su poder. ¿Cuál es la intención de este poder? Mostrar que el orden del mundo es el resultado contingente del querer libre de Dios. No es una emanación necesaria de su naturaleza. Eso sería fatalismo. El orden del mundo es el resultado contingente del querer libre de Dios. Y Dios actúa no por necesidad, sino por elección libre. ¿Listo? Descansemos 5 minutos, ¿les parece? Ya vamos a hablar de los dos poderes. Voy a tratar de ir lo más rápido y claro. Pero descansemos 5 minutos.